siempre entendiendo que no vamos a encontrar quizás una respuesta hoy. Y la única respuesta que está en Dios. Entonces, ya les voy adelantando que también una enseñanza en este tipo de temas siempre va a ser subjetiva. O sea, yo voy a tratar de no, pero voy a dar mucho de mi posición. Entonces, no me puedo escapar de eso. Y ustedes quizás tengan una posición un poco distinta y eso no hace que nos tengamos que dividir, ni mucho menos, sino que en este problema en el que no entendemos del todo, podemos tener distintas posturas. Bueno, dicho eso, vamos a hablar del mal cuando entra en escena el mal. Déjenme empezar desde el principio, que es lo mejor. El problema del mal, si nosotros tenemos un poco de harina, un poco de agua, un poco de levadura, un poco de sal, y empezamos a amasar, lo más probable es que nos salga algo parecido a un pan. Sí, hasta ese momento todavía podemos cambiar algunos ingredientes, podemos agregarle un poquito de sal. El otro día hice pan y no le puse sal. Una vez que lo metí al horno, ya después, era tarde. Si me hubiera dado cuenta, cuando estaba haciendo la masa, podía haberle agregado un poquito de sal. Pero una vez que está al horno, sale con los ingredientes que ya pusimos. Una vez que sale del horno, nadie puede decir, le voy a agregar un poco más de levadura. Y tampoco podemos, una vez que está en el horno, desde esa hogaza de pan, decir, bueno, a ver, le quiero sacar el agua. Ya no. Ya no es harina más agua, más levadura, más sal. Ahora es pan. Con todos los ingredientes. Ahora es pan. Y si yo le quiero sacar el agua no puedo, si le quiero sacar la levadura no puedo, si le quiero sacar harina no puedo, le quiero sacar la sal no puedo, porque ahora se convirtió en otra cosa, se convirtió en la suma de los elementos. ¿Sí? Un poco con Dios, salvando las terribles distancias, quizás no sea la mejor ilustración, con Dios es un poco parecido. Podemos ver lo que estamos viendo, sus atributos, podemos ver su poder, su amor, su justicia, que Él es infinito, que Él es santo, que Él tiene toda la gloria, que merece toda la gloria, merece toda la honra, y que la suma de todos esos atributos hace que Dios sea Dios. Y también pasa un poquito como el pan. Si yo tengo una mirada distinta en cuanto al poder, el resultado va a ser un Dios distinto. Si yo creo que el amor de Dios es de una manera, Marina cree que es de otra, ¿vamos a tener al mismo Dios? Sí. Pero el resultado va a ser, en nuestras mentes y en nuestros corazones va a ser distinto. Va a ser un pan distinto. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es intentar ver los atributos de Dios, como la Escritura los muestra, y pedirle a Dios que nos muestre que sean los más certeros posible, para así tener una imagen de Dios correcta, una imagen conforme a lo que las Escrituras nos están mostrando. Porque quizás si nosotros, bueno, a mí me parece que el poder de Dios es así, a mí me parece que el amor de Dios es así, la justicia de Dios tiene que ser así, si yo le pongo a cada uno de esos atributos mi forma de ver las cosas, muy probablemente no tenga un Dios, no tenga el Dios de la Biblia, sino tenga un Dios hecho a mi imagen, a mi semejanza, un Dios que me sirva a mí, un Dios que cumpla mis propósitos. Y yo creo que en definitiva nadie quiere un Dios así. Entonces, sale la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué les pasan cosas malas a gente buena? ¿Se han preguntado alguna vez eso o lo han escuchado alguna vez? ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? Y esa es la preocupación y esa es la discusión
filosófica que se da, si Dios es bueno, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Yo los invito a que mediten un poco más en esta pregunta. Por ejemplo, fíjense este pasaje. Vino un joven rico a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le contesta, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Acá sabemos que después le dice si había guardado los mandamientos, le dice que sí, anda a vender todo y no fue a vender todo y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esa es un poquito la historia. Pero Jesús establece que dice que no hay ninguno bueno. Uno solo hay, es Dios. Entonces, si hay uno solo que es Dios, ¿podemos decir que Gonzalo es bueno? ¿Que Sofía es bueno? ¿Es buena? ¿Que Gaby es bueno? ¿Que Paola es buena? No hay ninguno bueno. ¿Eduardo es bueno? No, solo hay uno, que es buenas. La pregunta que quizás nos debemos hacer es, y nadie se la hace, ¿por qué le pasan cosas buenas a gente mala? ¿Por qué le pasan cosas buenas a Eduardo? Una persona mala, según lo que la Escritura dice, que no hay ninguno bueno. Entonces podría cambiar un poco la cosa, y aunque yo soy en naturaleza una persona mala, soy una persona salva, que es distinto. Pero si a mí me sacas de Jesús, es muy probablemente que todo lo que haga sea malo, y en Jesús, en mi carne, no hay nada bueno para hacer. Entonces, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? No sería una buena pregunta. La mejor pregunta sería, ¿por qué le pasan cosas buenas a gente mala? Están los malos que no tienen a Cristo Jesús. Esas son las dos categorías que hay en la tierra, los malos no salvos y los malos salvos. Los malos salvos son los que me están escuchando ahora, que tienen a Cristo. Los malos no salvos no tienen a Cristo. Esa es la única diferencia. Los malos no salvos disfrutan de las condiciones de la tierra, de la salud, del medio ambiente, la naturaleza, las relaciones de familiares, de amistad, ¿las disfrutan sí o no? Los que no tienen a Cristo. ¿Pueden ir a un río? ¿Pueden ir a una montaña? ¿Sale el sol sobre ellos también? La Biblia dice que sí. Pero también sufren incomodidades, enfermedades, calamidades, desastres naturales, terremotos, inundaciones, tornados, tienen desilusiones, tienen peleas, hay abusos, hay desencuentros, hay desprecios dentro de ellos, ¿sí o no? Entonces, les es común. Si estas personas mueren sin Cristo, lo peor que van a tener es una condenación eterna. Una condenación de eternamente estar sin Dios. Ahora, esta es la condición de los no salvos. Y muchos de los salmistas, si ustedes pueden leer el Salmo 73, en donde el salmista se pregunta, ¿por qué yo te sirvo? Y mirá cómo prosperan los que hablan basuras de vos, los que andan bien, les van bien las cosas, los negocios les salen bien. Hasta que, dice el salmista, me puse a pensar el fin de ellos. Y ahí le cambia la cabeza. Y fíjense, después tenemos la otra
los malos, los malos salvos. Que ahí es donde me ubico yo. ¿Disfrutamos de las condiciones? ¿De la salud? También. ¿Del medio ambiente? También. ¿La naturaleza? Obviamente. ¿Y de las relaciones? Igual que los no salvos. ¿Sufrimos incomodidades, enfermedades, calamidades? Igual que los no salvos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Están de acuerdo o no en este cuadro? La única diferencia que tienen los salvos es que además de poder llegar a sufrir todo eso, tienen un contrincante, que los no salvos no lo tienen porque no se preocupa por ellos. Nosotros sí, porque ya le declaramos la guerra al príncipe de este mundo. Entonces tenemos esa otra contra. Y tenemos una promesa de parte de Dios de que todo nos va a ir bien. ¿Sí? Fíjense. Estas cosas os he hablado, sería bueno saber cuáles son estas cosas, para que en mí tengáis victoria, para que en mí vivan siempre bien. No, tengan paz. Y acá viene la promesa. En el mundo tendréis aflicción. ¿A cuántos se les ha cumplido esta promesa? Yo creo que a todos se nos ha cumplido esta promesa. En el mundo vamos a tener aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. La palabra tlipsis en griego, que es aflicción, es presión, esa presión que abruma al espíritu, estrechez, angustia. Es la aflicción en el huerto de Getsemaní de Jesús, cuando se siente oprimido por todo lo que está pasando, a tal punto que transpira gotas de sangre. En el mundo vamos a tener aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Y lo que no vamos a tener es la condenación eterna. Nosotros vamos a vivir eternamente con Jesús y en ese momento se habrá terminado toda la lista de la derecha, con enfermedades, calamidades, desastres, desilusiones, peleas, abusos, lloro, dolor, y vamos a vivir en el gozo del Señor. Y el muchacho con cuernos tampoco ya va a estar molestándonos, por lo menos por un tiempo. Vamos a caminar un poquito más. Vamos a ver en escena el mal en escena. Y qué mejor muestra que Job. Cuando hablamos del problema del mal, hemos de entender que no es un problema de Dios. ¿Sí? Dios no tiene problemas, lo que tiene son soluciones a los problemas. El problema es del hombre y su raíz está en el pecado del hombre. Ahí es donde radica el mal. Debemos ser cuidadosos en cuanto a mirar el mal que nos rodea, el mal que hay en el mundo, para no caer en el error de, no tanto de Job, sino de lo que transmite el libro de Job, con todos los personajes que hay ahí. Dios nunca esquiva el problema del mal. Es más, en algunos hasta se hace responsable de las cosas que están pasando. Pero tampoco da explicaciones. Y no las tiene por qué dar porque Él es Dios. Todos nosotros lo que estábamos, lo único que merecíamos era la muerte. Por eso, ¿por qué nos pasan cosas buenas a gente tan mala? Por pura gracia de Dios somos salvos, un favor de Dios, por la fe que hemos depositado en Jesucristo. Pero en nosotros no es un premio, no es porque nos merecíamos esto. Así que Dios no esquiva el problema del mal, pero pocas veces da explicaciones.
por qué está pasando el mal o por qué deja que pase el mal. Él encara las situaciones de otra manera. Entonces vamos a ver un poquito, a vuelo de pájaro, no lo vamos a ver en profundidad, la historia de Job. Como saben muchos de ustedes, Job tenía su familia, tenía todo, pierde todo de un plumazo, porque Satanás se le presenta a Dios, dice, bueno, vos lo tenés todo cercado a Job, ¿cómo no te va a alabar? Y ta, 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 ta. Bueno, probalo, dice Dios a Job, pero no toque su vida. Y entonces ahí empieza la historia. Job se queda sin sus hijos, se quedan sin nada, encima le empiezan a salir llagas, y un hombre que era prosperado, un hombre que era respetado en su comunidad, pasa a ser una persona, ¿cómo se le llama a los hombres? A un linchera. Sí, más o menos como eso. Y entonces Job, en esa situación, en la aflicción que está pasando, se le acercan también amigos para mostrarle o tratar de entender lo que está pasando. Uno de los amigos es Elifaz. Y Elifaz da toda una predicación, si se puede llamarlo de alguna manera, de consejos, y trata de que Job entienda desde la base de la experiencia humana. Vos estás pasando el mal que tenés porque has dejado la tradición, porque este problema yo ya lo vi antes, esto que vos está pasando ya lo he visto en otros. Te está pasando algo malo porque vos algo malo hiciste. Es un poco la teología, todavía existe un poco esa teología. Ah, te están pasando cosas malas porque estás haciendo algo malo. Job no estaba haciendo nada malo. Te saliste de la bendición. Te saliste de la bendición, te saliste de la cobertura, te saliste... Puede ser que sí, pero en este caso no había pasado nada. Dios estaba probando a Job. La situación por la que estaba pasando era porque él había pecado. Esto es lo que dice Elifaz. Estos tres amigos, estos tres consejeros que vamos a ver, después Dios dice que ninguno de ellos habló por su boca, que ninguno de ellos dio buen consejo. Entonces, entender los consejos de ellos es entender que son malos consejos. Entonces, el primero trata de entender el mal que le está pasando a Job desde la experiencia humana. Y a veces nosotros nos está pasando algo malo y se acerca alguien y dice, sí, yo vi esto te está pasando por esto y por lo otro. Tenés que hacer esto y esto y se te pasa. No siempre es así. Pero lo que podemos tener seguro es que sí podemos ir a Dios y preguntar lo que ninguno de estas personas hizo. En segundo lugar, tenemos a otro consejero que se le acerca, se llama Sofar. Y Sofar da todas sus explicaciones de lo que le está pasando a Job, pero ya no de la experiencia humana, sino ahora él se enfoca en el mérito, no experiencia, mérito humano. Y esta es una predicación muy de hoy en día también, ¿sí? En donde hay mucho humanismo, todo depende de vos, tenés que hacer para que Dios te recompense. Si vos hicieres bien, Dios no te va a hacer bien. No era el caso de Job. Hay mérito. Entonces tratamos de hacer algo para que Dios nos deba algo. En estos consejos Dios dice, yo tampoco estuve ahí. Un poco lo que se predica hoy en día, la prosperidad, mirá, tenés que hacer esto para tener esto, y entonces usar un poquito a Dios como Eduardo hizo cosas buenas, ahora Dios me tiene que dar cosas buenas. Tengo mérito para que Dios me haga eso. Y ese no es el Dios que estamos viendo acá. ¿Hay que hacer cosas buenas? Sí, pero no para torcer el brazo de Dios para que nos dé cosas buenas. Hay que hacer cosas buenas porque Dios ya ha hecho cosas buenas por nosotros. El tercer consejero que se le acerca, amigo, por llamarlo de alguna manera,
consoladores molestos, los llama Job, consoladores molestos. Se llama Bildad y él hace referencia a la tradición humana. El primero dijimos que había mirado a la tradición personal, lo que él repite muchas veces, el primero, yo vi y yo miré y yo vi. En este caso es la tradición de muchos, los padres, los ancianos, la tradición como pueblo. No hay justicia en Job, por eso le está pasando lo que está pasando. Seguro que inclusive Job se sentaba a la puerta de la ciudad a juzgar los casos que eran difíciles y dice, en algún lado habrás metido la pata. Por eso te está pasando lo que está pasando. Este es el fin de los que se olvidan de Dios. Bueno, si querés amigos, no vayas a ninguno de estos tres. Son consoladores molestos y los tres hablan desde una posición humana, uno con la tradición, otro basado en los méritos y otro basado en lo que él ha visto, experiencias personales. Ninguno de los tres habló de parte de Dios. Y después vino el más joven. ¿Por qué sabemos que es el más joven? Porque generalmente hablaban los más ancianos y los jóvenes se les daba una oportunidad al final. Sobre el final aparece un cuarto personaje que se llama Eliú. Y Eliú, aún siendo el más joven, sí habló de parte de Dios. Y dio algunas bases que son dignas de mencionar. Le mostró a los amigos de Job que no le habían respondido al problema que tenían, que no le habían hablado con el corazón, que no le habían hablado de parte de Dios y que no le habían hablado con amor. Se los dijo. Segundo, le señala a Job su gran y fundamental error. El error de Job era que él se justificaba a sí mismo delante de Dios. Yo no hice nada, a ver cuándo te apareces, a ver cuándo quiero hablar con vos, yo nunca hice nada, yo siempre me porté bien. Entonces Eliú le muestra que él lo único que había estado es justificándose a sí mismo. Y predica a Dios, predica de Dios a los cuatro que están ahí. Y habla en nombre de Dios. Por eso Dios no tiene nada en contra de Eliú, y sí al final vemos que tiene en contra de los tres otros que hablaron. Para resumir lo que dijo Eliú, Dios es más grande que el hombre. Es más grande que Job, es más grande que Bildad, es más grande que Elifaz, y es más grande que el otro que no me acuerdo cómo se llama. Sofar. Todo esto colaboró para asegurar el propósito del Señor en todo este evento. Había un propósito de Dios, aunque nosotros vemos desde el capítulo 1 que Satanás se presenta y dice, papá, bueno, dale, andá, probalo. En todo eso, Dios tiene un propósito más elevado que el jueguito que está haciendo Satanás. Y espero que se los pueda probar. ¿Cuál era el propósito entonces? ¿Cuál era el propósito? Fijémonos un poquito, voy a ir pasando. Una vez que Eliú habla, toma la palabra, da un discurso, termina su largo discurso con una frase. Él, o sea, el Dios Todopoderoso, ¿se acuerdan que estuvimos estudiando esto? Todopoderoso. Es omnipotente. El Dios omnipotente no estima a ninguno que es sabio de corazón. Lo que está terminando la frase, Eliú, es con sarcasmo hacia Job y hacia los amigos, que se creen que son sabios. Porque pasan los capítulos y ellos entienden todo. No, las cosas son así, porque así. Eso parecía un café de cualquier lugar de Buenos Aires. Podría estar Job con los tres amigos arreglando el mundo.
Termina el capítulo 37 diciendo esto. ¿Sí? El Shaddai, que significa el todo suficiente, el todopoderoso, no lo podemos escudriñar. Sublime en poder, rico en justicia, que no menoscaba el derecho. O sea, en juicio y en multitud de justicia no afligirá al que está mal. Por eso todos los hombres lo temen, en tanto que él, el todo suficiente, el todopoderoso, no estima, o sea, no cuida, no observa, no mira al que es orgulloso, a los que se creen sabios en su corazón. Así es como termina el capítulo 37. Job 38 comienza del modo siguiente. Y respondió, aparece Dios hablando. Respondió Dios, se hizo presente desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo? Mira, si querés escuchar algo de Dios, ojalá nunca sea esto. ¿Quién es el que oscurece el plan de gobierno de Dios? Con dichos sin conocimiento. Cíñete ahora como varón, tus lomos, o sea, ajustate el cinturón. Eso es lo que está diciendo. Pues yo te voy a preguntar y vos me vas a contestar. Dios le está hablando a Job. Job había dicho en el capítulo 13, versículo 22, le decía a Dios, dale, llama y yo te voy a responder. Habla vos, yo te voy a responder. Respondeme a lo que tengo que decir. Así que Dios ahora acepta el reto y le empieza a preguntar a Job en el capítulo 38. Después de manifestar todo lo que Dios tiene que decir, después lo puedes leer en tu casa, del 38 al 39:30 habla de su sabiduría, de su omnipotencia. De nuevo en el capítulo 40, versículo 2 le dice, ¿acaso disputará con el Todopoderoso el censor? Le está diciendo Dios a Job. El que critica a Dios responda a esto. Vamos a ver lo que responde Job. He aquí, he sido ligero. ¿Qué te voy a responder? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, pero no voy a hablar de nuevo, no voy a responder. 2 veces más no continuaré. Metí la pata una vez, si fuera argentino diría, metí la pata una vez, 2 veces no la quiero meter con vos. Esa es la versión Eduardo Banoni 2020. Pero el Señor no se da satisfecho con esta respuesta de Job, pues en ella, en esta respuesta, Job no manifiesta arrepentimiento, sino vergüenza solamente. No hay un arrepentimiento de Job, hay solo vergüenza. Por tanto, otra vez vuelve Dios a hablar desde un torbellino. Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? Mira las preguntas que le hace. ¿Vos como ser humano vas a invalidar mi juicio? ¿Me vas a condenar vos a mí para justificarte vos mismo? ¿Tienes tú el brazo como Dios? ¿Tu voz truena como la voz de Dios? Dios hablándole a Job. Qué pregunta, ¿no? Mira lo que le dice. Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura, derrama el ardor de tu ira. Le está diciendo, ¿estás enojado, Job? Dale. Mirá todo altivo y abatilo. Mirá todo soberbio y humillalo. Quebrantá a los impíos en su sitio. Cubrilos a todos en polvo. Cerralos en la oscuridad. Y si haces todo eso, yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. Si haces todo eso, Dios le dice, te voy a confesar que vos sos todopoderoso.
Responde Job a Jehová por segunda vez y le dice, yo conozco que todo lo puedes, todopoderoso, omnipotente, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que escurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Ven el cambio? Antes era, yo te quiero preguntar para que me respondas. Quiero que me traigas respuestas. Si vos sos Dios, ahora cambió. Te voy a preguntar y vos me vas a enseñar. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y el propósito de Dios para todo esto es el versículo que sigue. Por tanto, me aborrezco. Y dice, ¿y qué dice? Y ahora sí, y me arrepiento en polvo y ceniza. Cambio totalmente mi mente en cuanto a vos. Me arrepiento. Ese era el propósito de Dios en todo lo que pasó Job. ¿Satanás tenía un propósito? Sí. Dios usó ese propósito para llevar a Job a un arrepentimiento, a llevar a esta persona que no lo conocía a conocerlo y a cambiar su mentalidad en cuanto a Dios. Mi pregunta para Job sería, Job, después de todo lo que pasaste, después que te tuviste que bancar a todos tus amigos, que te tuviste que bancar esas llagas, que tuviste que bancarte todo lo que perdiste, ¿lo volverías a perder? ¿Volverías a pasar por todo eso por conocerlo a Dios? ¿Volverías a pasar por eso para conocerlo? Yo sé que es una pregunta que no tiene respuesta. Me la imagino. Pero claro, en mis zapatos es muy fácil. Hay que estar en los zapatos de Job. Fíjense que en otra parte, ya en el Nuevo Testamento, se nos habla de todo esto que pasó Job. ¿Y por qué digo que había un propósito de parte de Dios? En Santiago dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida. ¿Hasta cuándo tenemos que tener paciencia? ¿Y cómo me tengo que comportar? Mirá, como el labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Cómo espera el labrador? ¿Es de un día para otro que sale el tomate? La papa, la siembra hoy, mañana ya la saca de la tierra. No. Aguarda con paciencia hasta recibir la lluvia temprana, la lluvia tardía. Y entonces acá pone la comparación. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Entonces, afirmar los corazones, tener paciencia como la tiene un labrador, como la tiene alguien que planta en la tierra algo. Tomen el ejemplo de aflicción, sufrimiento y de paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren, a los que permanecen firmes. ¿Habéis oído, dice ahora Santiago, de la perseverancia paciente de Job? ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Alguien me puede decir si Job tuvo paciencia? Tuvo paciencia perseverante. Y después dice, ¿y habéis visto el fin? Esa palabra fin es propósito, es meta. ¿Y habéis visto el propósito y la meta del Señor? Entonces, aunque sea en este vuelo de pájaro que vimos a Job, pudimos ver su paciencia perseverante, se bancó todo, se bancó a la esposa, se bancó a los amigos, se bancó la enfermedad, se bancó haber perdido todo. Y en eso que él perdió todo, ¿pudimos ver el propósito de Dios en eso? ¿Lo pudiste ver? Que Job se arrepintiera.
que Job se dejara de justificarse a sí mismo, que Job dejara de pensar que él la tenía clara. Y Dios utilizó todo eso para que él cambiara su mentalidad. El fin y el propósito del Señor estaban claros. Por eso lo que quiero ver ahora es un ejemplo. Vamos a ver, son dos ejemplos, pero es una persona, Pablo. Fíjense en esta historia de Pablo. Creo que tiene mucho que ver con lo anterior. Entonces vinieron unos judíos. ¿De dónde vinieron? De Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, el apóstol, el llamado por Dios, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea que le dieron para que tenga guarda y ahorre. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar, o sea, no se cayó la boca, fue a Derbe y anunció el Evangelio, anunció que Cristo estaba vivo en aquella ciudad. Y hizo muchos discípulos. ¿En dónde? En Derbe. Y después de terminar el trabajo en Derbe, ¿qué hicieron? Yo a Antioquía y a Iconio no vuelvo más. Me apedrearon hasta dejarme muerto. ¿Y qué hizo Pablo? Volvió a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Qué tiene este tipo? Confirmando, o sea, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, diría el profeta Carlos Saúl, es necesario que a través ¿de qué? Muchos cultos, a través de muchas tribulaciones, otra vez la palabra clipsis. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, en el mundo van a tener tribulaciones? Pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Acá vemos a uno de los más grandes de los apóstoles sufriendo esas tribulaciones. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Era fácil la vida del creyente? Y por último, quiero compartir a ustedes lo que para mí, en cierta manera, es el propósito de por qué pasan estas cosas, o pasan situaciones. No lo digo yo, lo va a decir Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. La palabra consolación es paracleto, es llamar al otro al lado para ir hombro con hombro. Llamar al lado, paracaleo, llamarlo a que venga conmigo. Entonces, Dios ese es el Dios que nos llama al lado de Él. Y eso es más o menos la consolación. Es el Dios de toda consolación. ¿Podrá haber consolación para alguien que no pasa por ninguna tribulación? ¿Podrá alguien conocer al Dios de toda consolación sin nunca haber tenido una tribulación o una aflicción? Difícil, ¿no? El cual nos consuela en todas nuestras clipsis, tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Para qué es un propósito? ¿Para qué estamos hoy acá? Y para aprender, para compartir la palabra, para alabar a Dios, para pasar un tiempo junto entre hermanos. Ese es el propósito. Entonces acá dice, nos consuelan nuestras tribuciones y acá viene el propósito, para que podamos también nosotros consolar. Fíjense cómo se repite la palabra consolación.
Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. La cual se opera ¿en dónde? ¿En dónde? En el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo seréis en la consolación. Como primera entrega, el problema del mal ha sido hasta acá. Y yo sé que quedan muchas preguntas. Si no fuera así, me parecería raro. Pero hemos dado un primer pasito para entrar en este tema, o para poder empezar a meditar este tema.